Bale? Bueno, egunon guztioi, gaurko gobernu batzordean hainbat gai onartu ditugu eta hoiekin nijoa. Lehenengoa izango ditzateke asko espero genduen gauza bat, eta da hain zuzen ere, haizearen orraziaren plaza birgaitzeko proiektuaren kontratazioa martxan jartzea erabaki izana. Dakizuten bezala prozesua oso zaila eta nekeza izan da, kostasen emakidaren zai denbora asko egon geradako, hori azkenean iritsi da, eta horrek posible egin du espediente hau onartzea, eta beraz obra hauek lehiaketara ateratzea. Gustatuko zitzaigun, 2022 urte honetan egin izatea, txillidaren urtea dedako, 25ean izango da, baina iritsi da. Eta proiektu honen aurrekontua, ia 1,5 milioi aurrekontua suposatzen du, inbertsioa suposatzen du, 6 hilabeteko epean egikarituko den rehabilitazioa izango da, eta behin baino gehiagotan azaldu dizuedan bezala hainbat elementu aurre ikusten ditu. Nagusiena izango ditzateke batez ere paretan odabait esateko ziurtatzea, eta horrek ahalbidetuko du momentu honetan dagoen langa itxusi hori kendua dizatea, gero lurzorua ere konpontzea, irisgarriago egiteko, leuntzeko, eta baita ere beste hainbat elementu, argiteria barne, berriro konpontzea, eta saneamentuko lan batzuk ere egitea aurre ikusten ditu bere barnean proiektuak. Decía que la primera cuestión es una cuestión esperada y deseada largamente por el ayuntamiento, que finalmente ve la luz. Nos ha costado mucho que la Dirección de Costas concediera la concesión de este ámbito para poder licitar estas obras. Conseguida ya esa concesión, pues hoy hemos decidido sacar a concurso la realización de las obras del Peine del Viento. He de confesar que nos hubiera gustado que este año 2024 pues esto estuviera hecho, porque es el año Chillida, será el 25, pero por fin ha llegado. La actuación tiene un presupuesto de aproximadamente 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de unos 6 meses. Y en alguna ocasión ya os hemos explicado en qué consiste, pero básicamente la labor más importante es el aseguramiento de la ladera, que ha seguido chineando, y por eso tiene colocado en este momento un muro de seguridad que impide el acercarse a la misma, y el aseguramiento de esa ladera pues lo que permitirá es desmontar ese feo elemento que en este momento nos separa de la ladera. Simultáneamente también, o después de realizar esta actuación, se actuará sobre el pavimento, de tal manera que se repondrán las juntas y se suavizará la rugosidad del mismo para que sea más accesible. Y después hay otra serie de actuaciones complementarias pues, que tienen que ver con reparaciones de saneamiento, etcétera, etcétera, y la recuperación de la iluminación que tenía la obra hace muchos años y que lleva muchos años apagada. Entonces, como digo, pues arranca ya lo que es el procedimiento para licitar esta actuación que tendrá lugar a lo largo del año que viene. Nuestra previsión es que esté terminado en el mes de agosto aproximadamente. Si el procedimiento de licitación va con los plazos previstos, pues esa es la previsión que hoy podemos hacer. Bigarrena izango ditzateke Loiolako herriberetako aurrezkolaren proiektua. Gaurkoan onartu dugu proiektu hau, 822.000 euroko aurrekontua duen proiektua da. Gabriel Lafit plazan aurre ikusten da aurrezkola hau egokitzea, eta 8 hilabeteko epean aurre ikusten da obra hauek egina dizatea. Guztira, lokalak 315 metro karratu ditu, eta 4,60 metroko altuera librea, eta, hainbat gune aurre ikusten dira proiektu honen arabera, eta guztira 2 urteko ikasgedak eta 0,1 urteko gedak izango ditu. Egia esan, aspalditik aurrera eraman nahi genuen proiektua da hau, jakinda momentu honetan hirian dauden aurrezkolen eskaintzan badaude da gabeziak, eta batez ere 10 auzo inguruan ematen direla eskaintza eskari arteko desberdintasun gehienak. Proiektu hau aspalditik buruan genuen proiektua da,
Eta aitortu beharra dago 2020ko pandemiak eragina izan zuela. Momentu horretan, urte hartan gelditu zen proiektuetako bat izan zen hau. Baina berriro ere martxan jarriko da, eta beraz Donostiak duen aurreskola eskaintza hobetuko da, handituko da, eta espero dugu badaguntzea momentu honetan dagoen desoberaka hori gainditzen. Decía que la siguiente cuestión es el proyecto de la aurreskola de Riberas de Doyola. Hoy hemos aprobado dicho proyecto con un presupuesto de 822.412 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. El local tiene 315 metros cuadrados y una altura libre de 460 metros. Y se establecen distintas áreas para distintas edades de los niños y niñas que vayan a poder disfrutar de este servicio. Decir que es una aurreskola que teníamos prevista hacía bastante tiempo. El 2020 fue una de las cosas que se pararon como consecuencia de la situación que vivimos, y rearrancamos ahora. Es muy necesaria porque somos conscientes de que existe un desequilibrio entre oferta y demanda de aurreskolas en Donostia y fundamentalmente de la zona de Amara. Y consideramos que con esta nueva oferta mejoraremos la prestación de ese servicio. Hurrengo gaia bretxakoa izango ditzateke. Dakizuten bezala, Baika Merkadosek 56 milioiko kalte ordaina eskatu du. Jakina, guk ez dugu halakorik ikusten, eta gure balorazioa 6.421.000 eurotakoa izango ditzateke, eta hori da guk emango diogun erantzuna. Gaurkoan erantzun hori ematea erabaki dugu gobernu batzordean. Eta hemendik aurrera, ikusiko dugu espropiazioen juraduari pasatuko zaio guzti hau, eta hor hasiko da prozesu bat, seguru aski luzea izango dana, eztabaida prozesu bat, hain zuzen ere. Decía que la siguiente cuestión es relativa a la brecha. Como sabéis, Baika Mercados ha presentado una valoración de la concesión de 56 millones de euros y, evidentemente, la Junta de Gobierno local hoy ha decidido rechazar esa pretensión y valorar el importe de la indemnización en 6.221.444 euros. En el caso de que Baika rechace el precio ofrecido, algo que parece que sea probable, se pasará el expediente al Jurado Provincial de Expropiación, que será quien fijará la indemnización que considere que hay que satisfacer. Probablemente estamos en un proceso que será bastante largo en el tiempo y bastante debatido, porque no va a ser una cuestión evidentemente pacífica. En la resolución que aprobamos hoy, además, advertimos a Baika Mercados que hay también una cantidad que habrá que determinar de daños y perjuicios al propio ayuntamiento por la dejación de sus funciones en esta concesión. O sea que seguiremos contando capítulos de esta película. Hurrengoa, Arria Parkeari dagokiona izango ditzateke. Gaurkoan erabaki dugu Kanpezo Obras y Serviziosi ez deitzea Altzako Arria Parkean aurrentzako jokoen gaineko 100 estalkia egiteko proiektuaren obra kontratua. Honek 237.000 euroko aurrekontua izango duke eta 3 hilabeteko epean exekutatzea aurre ikusten da. Dakizuten bezala, bere momentuan, historia zarra da, parte hartze prozesu baten bidez, Arria Parkean estalki bat jartzea erabaki zen, eta parte hartze prozesu horren erabakiz jarri zen oraintxe dagoen estalkia. Eta umeen jolasak editu ziren estalki horretatik kanpo. Orduan, aktuazio hau estalki honekin bilatzen duena da hain zuzen ere, orduan sortu zen egoera horri erantzuna ematea eta umeentzako jolas parke estadia badiatzea. Decía que la siguiente cuestión es la adjudicación a la empresa Kanpezo Obras y Servicios del contrato de las obras correspondientes al proyecto de ejecución de una cubierta textil sobre los juegos infantiles del Parque Arria de Altza. El presupuesto es de 237.000 euros y el plazo de ejecución de 3 meses. Esto tiene una larga historia, por decirlo de alguna manera, porque fruto de una deliberación de participación ciudadana, en su momento se solicitó colocar una cubierta en el Parque Arria y se decidió, por el proceso de participación, que fuera en el lugar central, enfrente de las escaleras, que es donde está esa cubierta. Esto suponía que los juegos infantiles quedaban fuera
esta cubierta, con lo cual pues no proporcionaba un lugar cubierto para que los niños pudieran jugar, y con esta actuación bueno, pues se viene a solucionar este problema o esa situación. Eta azkena izango ditzateke galtzaden konponketei dagokion gaia, gaur 2022ko proiektua onartu dugu, aurrekontua ia 800.000 eurotakoa da, eta 23 asteko epean burutzea aurre ikusten da, eta, bueno, 23 kalde dauzkazute, uste zerrenda notan pasatuta daukazute da, zeintzuk izango diran, eta beraz ez nijoa guzti horiek esatera. Decía que la última cuestión es relativa el proyecto de obras de reparaciones de pavimentos de calzada correspondientes al año 2024, al ejercicio en curso, por un importe de casi 800.000 euros y 23 semanas de plazo de ejecución. Y tenéis ahí la lista de las calles que se contemplan reparar, que son unas 23, y no las voy a citar porque, bueno, las tenéis en la nota. Minutu bat, Viento sur es malísimo. Bueno, eta gobernu batzordeko gaietatik aparte, gaurkoan ere beste plaka baten kolokazioa jakinaraztera natorkizue, larun batean izango da, urriaren 12an, eta hain zuzen ere plaka hori Lorenzo Motosen omenez jarriko da. Lorenzo Motos eraila izan zen etaren biktima 1980 urtean, bera armadako teniente koronela zen, eta plaka eraila izan zen inguruan jarriko da, Araba Parkearen inguru horretan. Kasu hauetan ohikoa den bezala, 11etan senitartekoak eta gertukoak hartuko ditugu hemen Donostiako udaletxean, eta gero eguerdiko 12etan bertara joan eta plaka han jarrita geldituko da. Decía que la última cuestión, que no es de la Junta de Gobierno, pero sí que os queríamos anunciar, es la colocación de una nueva placa en memoria de Lorenzo Motos, concretamente, que era teniente coronel del Ejército y fue víctima de ETA hace 44 años, en 1980. Con esta placa suman ya 30 las que hemos colocado a lo largo y ancho de la ciudad. Y, bueno, pues el acto será como suele ser habitualmente, primero a las 11 de la mañana. Recibiremos a la familia y allegados aquí en el ayuntamiento, y después a las 12 nos trasladaremos al Parque de Araba, que es donde se colocará la plaza, y haremos un pequeño acto de homenaje. Eta hauek beraz gaur nituen gaiak, eta hemendik aurrera hauen inguruko galderarik baldin badezue, edo beste gai baten inguruko galderarik badezue, zuen esanetara. Las obras del paseo de la plaza de hacia febrero no van hasta febrero o así no van a empezar. ¿De qué plaza? Del Peine del Viento. Sí. Sí, porque el procedimiento de licitación, o sea, hoy hemos aprobado el procedimiento de contratación, ahí están los plazos para presentar ofertas, luego habrá que hacer el informe de valoración de las ofertas, y la previsión es, yo tengo la previsión que me dice el departamento que es de finalización hacia el mes de agosto, con lo cual 6 meses antes, pues sí, básicamente la adjudicación, o inicio de las obras, mejor dicho, porque desde la adjudicación hasta el inicio de las obras también suele pasar un tiempo, pues sea en febrero. Lo valoramos, lo va a reconocer si, si era conveniente que en julio y agosto pues aquello estuviera en obras, y finalmente decidimos que sí, o sea, que ya habíamos esperado demasiado tiempo como para ahora esperar más tiempo, y hemos decidido arrancar. Euskeraz beharko nuke mesedez, albalitz. Bai. A ber, haizearen orraziaren birgaitze danak, guk aurre ikusten dugu, otsailaldera hasiko direla, eta abuztuaren hasieran bukatuta egoteko moduan egon daitezke da. 6 hilabeteko ejekuzio epea daukadako, ez? Egia da, gure artean, udal gobernuan baloratu genduela, ea komenigarria zen atzeratzea edo ez, udara salbatzeko, baina egia esan hainbeste denbora pasata gero, erabaki genuen hobeze da aurrera egitea, eta alden bai den, hain desiatuak dira obra hauek bukatuta ikustea.
Si no hay más preguntas, desde Onda Vasca quieren saber si cree que la sentencia del Supremo que avala que con una mayoría de 3/5 las comunidades de vecinos se puedan prohibir la instalación de pisos turísticos tendrá repercusión en Donosti. Sí y no. Quiere decir, bueno, como es bien sabido, en este momento en Donosti existe una moratoria que ya pues lleva estando vigente más de año y medio, con lo cual no hay ninguna nueva licencia de viviendas de uso turístico a día de hoy. O sea, nadie puede solicitar una licencia porque no se conceden. Y el escenario al que vamos, con total seguridad, una vez que se produzca la modificación definitiva del Plan General con respecto a esta materia, es de que no se vayan a conceder más licencias en residencial para este tipo de actividad. Con lo cual eso está bloqueado en este momento ya. Y esa mayoría yo no he visto la sentencia con detalle, pero entiendo que esa determinación de esa mayoría difícilmente pueda tener efectos retroactivos sobre las ya existentes. Con lo cual, pues probablemente el efecto práctico a día de hoy sobre este tema en Donosti pues sea nulo, o sea, prácticamente nulo. Bai, ez nioen... epaia irakurri gabe, baino lehenengo inpresio baten arabera, segurazki ez du eraginik izango. Zergaitik, udadak, orain da urte eta erdi, baino gehiagotik ona, ez du horrelako jarduerak egiteko lizentzia berririk eman. Dakizuten bezala, moratoria batetan gaude, eta daudenak daude, baino gehiago ez dira ireki demora guzti honetan. Eta gainera, segurtasun osoz esan dezaket, orain lantzen ari geran plan orokorraren aldaketa puntual horrek behin betiko itxi egingo duela bide hori. Hau da, etxe bizitza erabilera duen leku batean ezingo da horrelako jarduerarik egon, eta beraz ez da lizentzia gehiagorik emango. Orduan, nik uste nekez epai horrek atzera efektuak izan ditzazke da, jadanik daudenengan, eta berririk ez da egongo. Osea, berririk udadak ez du emango, beraz, aurre ikusten dut horrek duen eragina, behintzat Donostiako kasuan, hutsaren urrena izan daiteke da. Segundo concierto de Springsteen. Sí. Pues me alegro muchísimo. Me alegré muchísimo cuando por fin, después de haberlo perseguido durante 4 años, todo hay que decirlo, con una pandemia por medio, pues al final se logra algo que yo creo que soñábamos hace mucho tiempo y bueno, y ahora será por partida doble, con lo cual creo que el mes de junio del año que viene pues va a ser un mes intenso y en el que vamos a poder disfrutar. Euskeraz, mesedez. Springsteenen bigarren kontzertuarekin, poza, egia esatea nahi badin badezute ez, poza denengoarekin, asko kostatu zaigu. 4 urte daramazkigu hau lortu nahian, pandemiak zapustu zigun aukera hasiera batean, gero Springsteenen osasun arazoek ere ez ziguten errez jarri, baina azkenean lortu da. Eta posbikoitza da ikustea, kontzertu baten faltan 2 izango ditugu da, beraz datorren urteko ekaina gozatzeko hilabetea izango dugu Donostian. Sí, desde la SER nos preguntan si se contemplan para el nuevo uso de la brecha actividades relacionadas con la hostelería o queda totalmente descartada. A ver, todavía eso está en un proceso de reflexión, no hay ninguna decisión tomada al respecto. Como es bien sabido, quien tiene encomendada la gestión del recinto es la Sociedad de Fomento y a mí me consta que la Sociedad de Fomento está analizando, qué posibilidades hay, sobre todo sobre el espacio de los 800 metros cuadrados, que se preveía que fueran dedicados al producto local, etcétera, etcétera. Porque lo demás, lo que es la configuración del mercado de la brecha en el edificio Pescadería, ya viene determinada, es decir, el concesionario ya había llegado a los acuerdos a los que había llegado con los asentadores y eso ya está bastante determinado, ¿no? Pero de otro, en este momento no hay ninguna decisión al respecto y será la propia Sociedad de Fomento la que analizará qué posibilidades, qué usos puede haber y los consejos de administración de Fomento se podrá hablar sobre esa cuestión. ¿Listo? Bueno, eskerrik asko.